Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro sexto capítulo de la temporada 2. Como siempre, desde Estudio Cielo un Elefante y nuestro podcast Tiempo de Bienestar. Hoy día tenemos un nuevo invitado, gracias por venir inicialmente. Él es Maximiliano Gaete Espina, fonoaudiólogo y docente de la Universidad Autónoma. Con él vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con las personas mayores y el envejecimiento, ¿ya? Así que muchas gracias por venir, Maxi, un gusto tenerte acá. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Gracias también al estudio, que es un estudio maravilloso que estamos participando aquí los dos. Así que, nada, un gusto poder compartir contigo en este espacio de entrevista y conversación. Bueno, lo primero para empezar un poco a hablar sobre la temática, porque es una temática no menor. ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Cómo llegaste tú, Maximiliano, a trabajar con las personas mayores? ¿Cuál es tu opinión? Vamos a hablar de distintas temáticas, pero es una problemática que las familias la están viviendo. Sabemos que estamos envejeciendo. Mira, yo creo que dentro de tu pregunta está la respuesta. Es un tema cotidiano, es un tema familiar y justamente mi interés por esta línea partió por yo haber sido cuidador de mi abuela con Alzheimer. Y justamente en la etapa final de mi formación como fonoaudiólogo, tener que ejercer ese cuidado y verme con herramientas limitadas. Y yo creo que cuando uno como profesional que debiese esperar tener más conocimiento sobre esta área no los tiene, por supuesto que uno empieza a buscar formarse, buscar otros caminos, buscar otras alternativas y poder dar respuesta a lo que mi abuela en ese momento estaba experimentando. Así que también dedicarle a la Juanito Lade este podcast de donde quiera que nos esté viendo. Perfecto. Pero más o menos ese es mi camino, o sea, es un camino vivencial, experiencial, en primera persona y que después, en la medida en que los caminos también se fueron abriendo, me fui dedicando a ese ámbito. Partí, por supuesto, en un escenario distinto, no con el tradicional de trabajar con una persona mayor, sino que fueron personas mayores con discapacidad intelectual. Entonces fue entrar por el costado a esta cancha, pero iniciar un proceso que me ha traído muchas satisfacciones personales y de las cuales he aprendido un montón también de familia y de las mismas personas. Y aprovechando tu historia un poco, Maximiliano, ¿cómo fue esa experiencia? Porque una de las grandes temáticas que pasa con esto es qué ocurre con el cuidador de la persona mayor. Y tú hablaste del cuadro más saliente dentro de lo que significa esta patología o el envejecer, que es el Alzheimer. ¿Cómo fue eso desde, más allá de Maximiliano terapeuta, Maximiliano nieto, digámoslo? ¿Cómo fue Sí, esa pucha, el experiencia? Maximiliano Nieto, cero herramientas para poder apoyar en ese proceso y yo lo reconozco abiertamente porque es una realidad, o sea, una cosa es formarse, una cosa es conocer del cerebro y otra cosa es vivir. El vivir, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente cuando yo identifiqué que la cosa no iba bien, era cuando a mi abuela se le olvidó usar el control remoto. Ese fue como la Esa alarma. fue la alarma, ese fue el con cuál cambio de canal. Una cosa tan cotidiana para ella, con cuál cambio de canal y que me lo preguntara, no con esta intención de conversemos de algo dentro del día a día, sino de una pregunta legítima por un olvido legítimo. Entonces, desde ese momento, claro, comenzamos como familia a vislumbrar estos procesos, los olvidos, procesos también, la pérdida de habilidades, la cotidianidad, las actividades diarias, el cocinar, las recetas, Claro. también fueron cambiando, se fueron perdiendo, hasta llegar también a escenarios bien complejos, o sea, por ejemplo, mi abuela gritando en las noches, desorientada, y nosotros intentando calmar esa situación con las pocas herramientas que como familia disponíamos también de eso. O sea, después empezaron a existir estos conceptos más clínicos, que donde había respuesta clínica para eso, pero en aquel momento era una necesidad grande de apoyo a las cuales nos costó mucho poder darle respuesta. Y ahora desde el Maximiliano docente, el Maximiliano formador, ¿tú crees que eso ha cambiado? Es decir, ¿hay una dignificación, una valorización, una visibilidad de las personas que cuidan de esta problemática familiar que significa tener una persona mayor con un deterioro cognitivo, Maximiliano? Sí, por suerte yo creo que en Chile y particularmente también en Latinoamérica, compartiendo también experiencia con otros colegas de Latinoamérica, hemos visto que hay un avance importante en resignificar el rol del cuidador. O sea, hoy en día nosotros teníamos las evidencias, las estadísticas clásicas de que es la mujer quien cuidaba a personas mayores, por supuesto
limitando también sus actividades y sus propios roles, su participación, qué sé yo, sus proyectos de vida. Pero hoy en día la figura del cuidador cobra relevancia porque se entiende que, por ejemplo, ante necesidades de apoyo cognitiva es una diada, son dos personas o son más compartiendo un espacio y dos personas por lo menos que tienen necesidades que tienen que ser cubiertas. O sea, antes hablábamos, qué sé yo, de este famoso síndrome del cuidador quemado. Exacto. ¿Ya? Un síndrome donde termina desgastándose y enfermándose el propio cuidador o cuidadora, pero que hoy en día sigue existiendo, pero tenemos más herramientas como para poder acompañar ese proceso. Y herramientas no solamente desde la evidencia, sino que también herramientas que las mismas familias han ido construyendo. O sea, yo creo que uno dentro de los escenarios bonitos, dentro del perfil clínico que hoy día tenemos también como fonoaudiólogos y los mismos terapeutas o los profesionales clínicos, es que la familia conversa estos temas. Sí. Hay una coordinación distinta. El fin de semana ya no es el respiro para el cuidador, Exacto. sino que hoy en día hay tardes, hay días completos, hay organización no solamente de los hijos o hijas directos, sino que hay organización de los nietos, de los sobrinos, de los amigos. Entonces creo que hay una colaboración muy fraterna también con relación a el rol que ejerce el cuidador y la cuidadora. Y por supuesto todo esto en beneficio de la persona que experimenta, en este caso, las necesidades de apoyo en el día a día. Exacto. Y por otro lado también, en la medida que han ido creciendo estos escenarios a nivel de políticas públicas o de programas, de iniciativas, hoy en día vemos programas o apoyos comunales, ¿cierto?, que son espacios de respiro para los cuidadores. O sea, un cuidador formal va a la casa del usuario, de la persona mayor, y ejerce por lo menos una media mañana o una tarde, Exacto. ¿cierto? Un apoyo que es significativo porque no solamente reconozcamos que para el cuidador va a ser difícil ejercer en el día a día, y este respiro no es solamente el sentarse en un sillón a ver tele, es muchas veces cubrir una necesidad que no estaba satisfecha, o sea, hacer un trámite personal, ir a sacar un carnet, Claro. por ejemplo, Están limitados por ese mismo proceso. ir a comprarse ropa. Exacto. Y qué curioso que terminemos hablando muchas veces de los cuidadores, cuando hablamos de las personas con necesidades de apoyo cognitiva, Exacto. porque es una diada hoy en día indivisible. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, te agradezco, así, pero un poco para introducir, porque una temática que cada vez está más, como decías tú, está más en el tapete, la gente lo está viendo y está valorando ese rol que estaba invisibilizado y como tú muy bien lo decías, o era la hija o era la señora, y ahora se han involucrado. Así, yo tuve la misma experiencia tuya con mi abuelo y evidentemente es así. Sí. Es así, se sobrelleva mejor. Entonces, algunas preguntas en relación a esta temática. Max. Vamos, feliz. Partamos por algo así como más técnico, pero lo vamos bajando para que la gente lo vaya entendiendo, ¿ya? Hay un síndrome que se llama el famoso síndrome de fragilidad de la persona mayor. ¿Podemos explicarlo un poco en términos simples y cómo afecta eso el bienestar de las personas mayores, Máximo? Sí, la fragilidad se entiende hoy en día como una entidad clínica, ya como un síndrome, pero que tiene factores bien concretos como para poder entenderlo, ¿ya? En primer lugar, una pérdida, por ejemplo, del peso. ¿Ya? La persona va bajando su masa corporal, va perdiendo kilos, Exacto. ¿ya? Y esos cambios muchas veces pasan desapercibidos. O sea, yo creo que en el colectivo, en la imagen de la persona mayor, todos han comentado alguna vez, uy, la camisita le queda grande, el pantaloncito más arriba. Comprémosle un buzo, así es más fácil, claro. Claro, pero muchas veces esa pérdida del peso no es una pérdida de peso saludable. No es una pérdida que esté acompañada de una mejor dieta o de un ejercicio intenso, ¿ya? Sino que está asociado muchas veces a cambios propios que pueden dar indicios de alguna patología mucho mayor. Por otro lado, esa pérdida del peso se acompaña muchas veces de una pérdida de la fuerza muscular, de la resistencia. O sea, hoy en día, por ejemplo, qué sé yo, una persona mayor que está haciendo aseo en su casa puede perder la intención de querer hacer aseo en su casa, no porque ella no quiera ver su casa limpia, es porque el cuerpo no le da. Exacto. El cuerpo no le da para virutillar. O sea, en mi casa, por ejemplo, cuando vivía con mi mamá, era un piso de madera y había que virutillarlo, y esa virutilla había que pasarlo con fuerza. Y claro, van cambiando la resistencia ante ese movimiento.
Bueno, y lo expone más a caída, a fractura. Vamos a llegar a eso, porque Exacto. las consecuencias de esta fragilidad apuntan directamente hacia eso. Exacto. Lo otro es un cansancio, la presencia de esta experiencia, de esta sensación de cansancio constante. Y lo otro que se describe también mucho en esta condición de fragilidad es una marcha, o sea, un caminar mucho más lento. Bien. Ahora, todo este conjunto de factores tienen justamente riesgos asociados y yo creo en lo personal, y a lo mejor dentro de tu experiencia clínica también la has visto, el tema de las caídas Sí. es uno de los factores más grandes de discapacidad, Sí. ¿ya? O sea, para la gente que probablemente nos va a ver aquí en el programa, caerse en etapas avanzadas del curso de vida no es caerse, por supuesto, como una caída a los 30 años, No, a los para 40 años. nada, para nada. Tiene otras consecuencias. Y esas consecuencias en una persona que tiene menos roles sociales, una persona que también tiene menos roles de participación, ya va mermando su calidad de vida. O sea, esa caída a los 30, 40 años, claro, va a significar, qué sé yo, no poder ir a trabajar, Claro. pero tu red de apoyo sigue aquí. A los 60, a los 70 años, esa caída está asociada a una pérdida de relaciones sociales. Sí, termina en aislamiento, de hecho. Termina en aislamiento. Entonces, fíjense cómo podemos ir relacionando factores físicos con factores también de riesgo de caída, de una consecuencia de una fractura de cadera, que es lo más frecuente. Pero esa fractura de cadera, a su vez, está relacionada con dificultades cognitivas. O sea, hay un camino que se va trazando, que es una suerte de camino no deseado. Exacto. O sea, una cosa es perder kilo, caminar lento, tener debilidad, pero otra cosa es fracturarse y que esa fractura además traiga consigo dificultades cognitivas. O sea, problemas en la velocidad, en cómo procesa la información, en la capacidad que tenemos de mantener nuestra atención en nuestras actividades diarias, en acceder a nuestros recuerdos, o sea, consecuencias en nuestro estado mental, cognitivo, en nuestras capacidades, ¿cierto? Bueno, el ejemplo que das tú de tu abuela, ¿no? Exacto. O sea, sin ir más lejos, yo creo que mi abuela fue el caso clínico de estudio, yo creo, ideal. Porque mi abuela también se cayó en la noche. Se levantó un día a ir al baño, se cayó, se fracturó. Y ahora yo explico, tengo herramientas como poder explicar eso, es decir, desde ese momento comenzaron problemas cognitivos también. Exacto. Y no solamente relacionados con la edad o con un posible cuadro de trastorno neurocognitivo de demencia, no. La pérdida del movimiento le implicó perder funcionalidad. Exacto. Y al perder la funcionalidad en el día a día, dejamos de participar. O sea, una persona que le duele la cadera, le duele el caminar y no quiere salir, es una persona que no solamente no va a querer salir, no va a querer recibir gente en su casa. Exacto. Y esa cotidianidad es la que se va acumulando como pérdida y va generando mayores dificultades, tanto funcional como cognitivos como físicos. O sea, el no querer recibir a la vecina con la que conversabas todos los días porque te duele la cadera o te duele la rodilla o te duele el codo, va mermando, por supuesto, las relaciones sociales. Entonces, son pequeños factores que van generando grandes consecuencias en el día de mañana. Exacto. Bueno, eso tuve un invitado que nos hablaba de la audición y también hablaba de qué pasaba con la pérdida auditiva y él refería cosas similares a esto, que sumado a lo que tú estás describiendo, sumaban esta otra condición que terminaban dejando a una persona alienada del mundo. ¿Ya? Exacto. Y eso era una sumatoria, como este camino que tú describías que nadie quiere recorrer. Exacto. ¿Y hay maneras de prevenir esto, Maxi? Las prevenciones siempre están asociadas a otro camino largo, ¿ya? Porque claro, uno puede decir, bueno, para evitar caídas, cambiemos la alfombra, pongamos aquí un poquito de pegamento a la alfombra para que no se mueva, evitemos el uso de escaleras muy empinadas, que es como lo lógico. Sí. ¿Ya? Pero yo cada día soy más partidario de que esos procesos se pueden evitar o se puede reducir ese riesgo con una mejor trayectoria de vida en etapas más jóvenes, o sea, en la adultez. De hecho es así. O sea, una cosa es pensar en reducir los riesgos ya cuando está
la presencia de esos factores aquí encima de la mesa, un elefante que hay que presentarlo, ¿ya? Pero otra cosa distinta es hacerse cargo de edades previas, ¿ya? O sea, yo lo que puedo hacer es una invitación a los de 30, 40, 50 años, a que esa es la etapa donde uno tiene que ejercer un estilo de vida mucho más cuidadoso y respetuoso y pensando en el envejecimiento y la vejez. Exacto. O sea, si yo tengo hoy en día una reserva física, porque durante mis años mozos nunca hice ejercicio, y es algo que en Casa Herrero cuchillo de palo, yo me lo cuestiono todos los días, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No estoy haciendo ejercicio, ¿ya? O sea, mi vejez no va a ser la mejor con el estilo de vida que llevo hoy en día. O sea, me encanta el McDonald's y me encanta estar acostado en mi cama. Y son esos factores, esos mismos factores son los que uno tiene que cuestionarse, de que ese estilo de vida va a tener una consecuencia cuando yo sea mayor. Tengo que cambiarlo obligatoriamente, tengo que cambiar mi estilo de vida también a nivel de alimentación, ¿ya? Entonces, este caso de la fragilidad, si yo tengo un cuerpo que no está preparado para el cambio que conlleva el envejecer y ser viejo, ser vieja, en el buen sentido de la palabra, por supuesto que va a tener consecuencias. Entonces, la mejor recomendación es preventiva, es anticipada. Lo otro ya puede venir con recomendaciones clásicas que te pueden decir, bueno, evite, coma más sano, pero ya cuando está... Pero el daño ya está hecho, digámoslo así, entre comillas, exacto, daño. Exacto, ya está hecho. No, creo que queda muy claro, muy buena esa recomendación. En realidad, los que ya pasamos cierta edad, ya no somos tan mozuelos. Todo lo que no hicimos o solo lo que abusamos, claro, se paga después en términos de vejez. Y dentro de esos conceptos, por ejemplo, a nivel clínico los usamos, sí. y son conceptos que tienen que tener una bajada directa en el usuario, en la persona a pie. Es el de reserva. Sí. ¿Qué reservamos? ¿Vamos a reservar grasa y un mal estilo de vida? ¿O queremos reservar un cuerpo y una mente también, ¿cierto?, que esté preparada para disfrutar la vejez? Sí. Yo creo que hay muchas personas hoy en día que tienen esa proyección que es bien curiosa. El pensarse. Sí. El pensarse en 20, 30 años más. En nuestra sociedad, de la inmediatez, eso es impensado. O sea, si me puedo comprar algo hoy, y si puedo comérmelo hoy, y si puedo descansar hoy, es hoy. Pero el pensarse en el futuro también yo creo que es una herramienta muy poderosa. Y sobre todo con las expectativas de vida que tenemos hoy en día los chilenos y las chilenas. Que son altísimas. Altísimas. Altísimas, sí. Vamos a hablar también un poquito de eso. Sí. Ahí tenemos un gran mensaje, uno de los temas que espero que la gente recoja, un poco lo que acaba de decir Maximiliano, ¿eh? El cuidarse y el mirarse, el observarse. Sí. No vivir en el continuo presente. Que es bueno. Sí. Es bueno también, pero un ojo acá y un ojo allá, digámoslo. Sí. Te hago una segunda pregunta, Maxi. ¿Cuáles son los mayores riesgos? Ahora pasemos a diferentes aristas de lo que significa ser una persona mayor. A nivel comunicativo, a nivel cognitivo, a nivel social que enfrentan las personas mayores. Yo creo que lo estamos desarrollando. En esta conversación. Los riesgos son no mantener relaciones sociales. Y eso, sí. eso yo creo que es la esencia del ser humano. El mantener relaciones sociales. O sea, el poder que tiene en nuestro cuerpo, en nuestras capacidades cognitivas, en nuestro estado emocional, el intencionar querer compartir con un otro. O sea, grandes dificultades que pueden experimentar personas mayores se deben al aislamiento. Exacto. Entonces, en la medida en que yo no interactúo con una otra persona, ¿ya? A veces como que se romantiza un poco en la vida citadina, la vida del ¿cómo poder llamarlo? Estas personas que se van a la montaña. Claro. Sí. ¿Ya? Como el ermitaño. La vida del ermitaño. Claro, que va a estar meditando y viviendo con el canto de los pájaros y el agua que va corriendo. Exacto. Sí. O sea, esa imagen que yo creo que está en el inconsciente de la mayoría de nosotros como incluso como un objetivo irreal, ¿ya? Es un flaco favor para nuestra salud. O sea, nuestra principal fuente de salud es interactuar con un otro. Porque en la medida que yo interactúo contigo y conversamos, hay un escenario, ¿cierto? Hay un ejercicio de bienestar emocional,
hay un ejercicio de bienestar físico, porque para poder juntarnos hay que movilizarse. Exacto. Y en la medida en que nosotros conversamos, trabajamos todas nuestras habilidades cognitivas. O sea, yo creo que eso es lo más poderoso de todo esto, es interactuar. Y siendo fonoaudiólogo, y las fonoaudiólogas escucharán esto también, nosotros tenemos una responsabilidad tremenda con esos escenarios. O sea, somos los profesionales de la comunicación, pero no solamente tenemos que ser los profesionales de la comunicación cuando se echó a perder la comunicación. Exacto. Somos los Exacto. profesionales que tienen que promover en que comunicarse, interactuar, mantener relaciones sociales es la herramienta más poderosa para mantenerse vigente también en una vida en los años venideros. ¿Y tú crees que la gente es consciente? Porque esto también estamos dando grandes mensajes, ¿ya? Porque tú hablas del concepto de aislamiento en la persona mayor. Porque claro, cuando uno va envejeciendo tiene este temor de ser la carga, la molestia, y tiende a aislarse. ¿Tú crees que la gente en lo cotidiano, en el día a día, es consciente de la importancia de, no sé, porque sacar a la persona mayor, darle alguna funcionalidad o alguna ocupabilidad que también es un factor de protección, como lo hablábamos antes? Sí. ¿O crees que todavía no está ese concepto visualizado en el común de las personas? A nivel social yo creo que convivimos con una serie de estereotipos que tienen consecuencias nefastas en nuestro estado de salud. Ya hay una investigadora chilena, no sé si la conocen, la Agnieszka Bosanic, Sí. de geroactivismo, ¿ya? Ella ha desarrollado mucho el concepto del edadismo, ¿ya? Y del viejismo, o sea, todos estos estereotipos que están relacionados con ser mayor, pero que no son estereotipos tan inocentes. No. Son estereotipos que tienen un impacto directo en el bienestar y en la salud de la persona. O sea, esta cosa, por ejemplo, de salgamos nosotros, los jóvenes, y dejemos Exacto. a la persona en la casa. ¿Por qué? Porque va a estar más tranquila. O sea, horas sin interacción, sin un vínculo, o con una carga que no es necesariamente una actividad deseada por la persona, ¿ya? Van mermando también sus capacidades funcionales, se va construyendo también una historia distinta sobre la vejez, Exacto. ¿ya? Y ojo, y yo creo que eso es algo que debiésemos cuestionarnos todas las familias, ¿ya? Yo, por ejemplo, también desde lo vivencial lo vislumbro hoy en día en mi madre, que es mayor. ¿Ya? No sé si estoy siendo la mejor compañía o si las herramientas que yo conozco las estoy canalizando también en mi día a día, y esos son cuestionamientos que tenemos que hacerlo. Sí. ¿Ya? En casa de herrero, cuchillo de palo, lamentablemente, pero esos estereotipos matan la experiencia de una buena vejez. Ahora, también tomando en cuenta el ejemplo de mi madre, ella es una mujer súper activa. Y no es activa solamente porque es autónoma en su día a día, es activa porque ella busca la relación social. Ella se junta con sus primas, salen a comer, se junta con mis tíos, con mis tías, disfrutan unas risas que uno se muere, como disfrutan esas tardes y esos fines de semana. Participa también de por ejemplo, proyectos como los CEDIAM, Perfecto. pero sin el estereotipo que tiene el reconocerse como mayor. Te entiendo. O sea, Sí. mi madre es una mujer orgullosa de ser mayor. Y yo creo que en la medida en que también se significa eso desde lo social, pero también desde lo individual, desde lo personal, va cobrando también otro sentido el construir y vislumbrarse también en este proceso que va a continuar. Sí. ¿Ya? Hoy en día, o sea, hace muy poquito salió un reportaje que tomaba también unas evidencias clínicas bien interesantes sobre la soledad, Sí. Sí. el impacto que tiene la soledad, ¿ya? Y la soledad no es solamente estar solo, No, no. hay soledades con otros, Sí, sí. Sí. ¿ya? O sea, cuando yo estoy con mi familia y no converso, no le hago preguntas a la persona mayor sobre su día a día, Lo anulo. Lo anulo. Lo anulo. o sea, tenemos la mala costumbre probablemente de preguntarnos qué hicimos durante el día. Pero no sé si tenemos la buena costumbre de preguntarnos qué sentimos durante el día. Exacto. Es curioso eso, Sí. porque hay personas que a lo mejor no tienen grandes actividades, qué sé yo, un escenario laboral o una salida, qué sé yo, pero hay experiencias emocionales que también son parte de una conversación y que abren puertas para poder interactuar.
O hechos significativos que para el otro tal vez no lo son, pero para él sí lo son. Claro, por ejemplo, qué sé yo, el miedo. Sí. O sea, las noticias hoy en día son tragedia. ¿Y por qué no preguntar indagar sobre eso? ¿Cómo te sentiste al ver esa noticia? Sentí miedo. Y poder acompañar ese miedo. Exacto, exacto. De ese punto de vista me surge, justo ahora me surgió una idea, Max. ¿Tú crees que las redes sociales y todo este agobio de tecnología es una buena herramienta para las personas mayores? Porque hay varios cuestionamientos relacionados a eso, te lo pregunto así abiertamente, desde tu opinión. ¿Qué piensas? Desde lo súper personal, Desde yo lo creo súper que personal. son herramientas estupendas en la medida en que exista un acompañamiento en su uso. ¿Ya? Yo creo que también, y aquí luchamos contra estereotipos, o sea, Sí, por eso mismo te hago la pregunta. nos matamos de la risa cuando un familiar, un amigo que es mayor, manda los piolines. Entonces uno dice, no es nativo digital, no es nativa digital. Entonces no sabe utilizar las redes sociales. Pero hoy en día, por ejemplo, iniciativas como la que presentó la Universidad Católica, que es una aplicación para celular con acceso a las radios nacionales, con acceso a aplicaciones directamente relacionadas, qué sé yo, con Senama, el uso del celular para mantener los contactos de emergencia. Exacto. Son usos razonables y son usos cómodos para poder mantener un vínculo social. O sea, ¿por qué negar el acceso a la información? Exacto. Si viven básicamente en el mismo caos que vivimos nosotros, Sí. los más jóvenes, ¿ya? Pero las herramientas de redes sociales, o el WhatsApp, el Instagram, son herramientas de vínculo. Sí. Son herramientas de vínculo. Por supuesto que hay gente que le gustaría que tuviese un uso más tradicional de jóvenes, así como el del Lolo. ¿Ya? Que el Instagram fuera con una foto bien estética, ya que aparezca la persona mayor como bien vestida y con los Exacto. filtros y esas cosas, pero la intención de querer comunicarse con un otro está y se puede manifestar también a través de esas redes sociales. Concuerdo mucho contigo, lo encuentro también una súper buena herramienta como lo estás describiendo tú. O sea, que yo creo que el buen uso de la herramienta está orientado a quién conversa o con quién interactúa. Por ejemplo, las mayores barreras se dan muchas veces por los mismos nietos que dicen medio cringe, con estas palabras así como medio cringe ver a mi abuela, ver a mi abuelo en redes sociales porque no sabe cómo usar los filtros. Exacto. Pero ojo, el apoyo probablemente está en orientar a ese nieto, a esa nieta y decirle, mira, pero tu abuela está utilizando una red social igual que tú, Igual que tú, exacto. con los mismos códigos tuyos. A lo mejor con palabras distintas y filtros distintos, pero está participando dentro de este mundo que es cambiante, dentro de este mundo que es digital y dentro de este mundo que es globalizado. Exacto, exacto. Muy buen tema ese, Máximo. Tengo una tercera pregunta. ¿Cómo podemos entender? Porque ahora entremos ya como a cosas más patologizantes. Yo sé que son conceptos más duros, pero lo vamos a tratar de bajar, ¿ya? Esto que se habla de los trastornos cognitivos comunicativos que pueden afectar a las personas mayores. ¿Qué es un trastorno cognitivo comunicativo? Partamos por eso, Máximo. Es algo súper complejo porque hasta en la universidad a Ah, uno le cuesta Sí, y poder tenemos entender. varios estudiantes así como dando el dato que les recomiendo que escuchen a su profesor. Esta es la bajada sencilla. ¿Cómo lo dice el nombre? Es una afectación de alguna habilidad cognitiva, como la memoria, como poner atención, como estar orientado, como el mismo lenguaje, pero que afecta el escenario comunicativo cuando yo interactúo con otra persona. Exacto. Ejemplo concreto. Tengo problemas o dificultades con mi memoria y no accedo a los recuerdos de mis experiencias del pasado. ¿En qué va a impactar eso? En que no puedo conversar sobre esa experiencia vivida. Y caemos en ese espiral hacia abajo que estábamos hablando anteriormente. O sea, este espiral que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Se traduce en escenarios cotidianos. O sea, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que si no me acuerdo lo que hice ayer y me preguntan, se genera un quiebre de la comunicación?
A nosotros que somos más jóvenes nos da lo mismo, somos capaces hasta con una broma de poder salir del paso, pero cuando eso le pasa a una persona mayor, inmediatamente empiezan las señales de alerta. Exacto. Y la Entonces, sensación angustiosa de esa persona que no puede acceder a esa información. exacto. Los motivos pueden ser múltiples, Exacto. las causas pueden ser múltiples, pero ese es básicamente un trastorno cognitivo comunicativo. O por ejemplo, cuando tengo dificultades con mantener mi atención, ¿ya? Puedo perder el hilo de la conversación. El tema es que eso se convierte en un trastorno cuando empieza a ser sistemático en el día a día y cuando tiene también una trayectoria de hace harto tiempo atrás, meses, ¿ya? Qué importante eso, porque la gente, para que no confunda, porque todos podemos tener olvidos o situaciones que son así, por estrés, por cansancio, porque dormiste mal, porque te duele algo, ¿no? Pero tú estás dando como en el clave, hay una sistematización, una constancia que se va viendo, ¿no? Exacto. Y eso es importante, o sea, y qué es lo que les comento un tras bambalinas. O sea, estábamos conversando con Rodrigo antes de iniciar el programa y a mí se me olvidó una palabra. Claro. Difícilmente voy a tener un trastorno por eso, o ser catalogado, diagnosticado con una enfermedad asociada a eso. Pero la cosa cambia cuando tiene un historial, Exacto. cuando hay un historial. O sea, aquí yo creo una de las grandes señales, porque los temas comunicativos también están muy manoseados, ¿ya? Por ejemplo, se me olvida una palabra y tengo demencia. Si tengo un olvido de una palabra a los 60, a los 70 años, tengo demencia y me empiezo a preocupar, empiezo a elucubrar un diagnóstico que probablemente no va por ahí, sino que es un cambio esperado, Sí. ¿ya? Pero cuando estas dificultades de encontrar la palabra, cuando estas dificultades de mantener el tema de conversación, cuando estas dificultades de acceder a la información de mis experiencias de hace días, semanas atrás, no llego y no te las puedo contar, por supuesto que eso ya empieza a cobrar otro color. Sí. Un color que es indeterminado, todavía no tiene nombre, pero tiene otro color. Y yo creo que es responsabilidad también el darse cuenta uno mismo, el que la familia también vaya dándose cuenta de que un error aislado es parte de la cotidianidad, pero que errores sistemáticos podrían dar indicios de algo más. Sí, creo que eso es como lo nuclear, muy importante ahí tenerlo. Y desde ese punto de vista, ¿el avance en la edad es un factor de riesgo, Maxim? La edad es un factor de riesgo, pero ahí entraríamos como a definir algunas cosas medias complejas, pero la edad está asociada a cambios, ¿ya? A mayor edad podría llegar a presentarse mayores dificultades. Pero podría, tú lo dijiste. El podría El es muy podría, importante. exacto. O sea, aquí yo creo que es súper importante hacer ese acento, ¿ya? Por ser mayor, por tener más años, no quiere decir que tengas trastornos. La edad no es una enfermedad. Entonces ahí sacamos y limpiamos, por ejemplo, estos conceptos trasnochados como el de demencia senil. Exacto. ¿Ya? Por ejemplo, la mayoría probablemente de las personas que están viendo este programa o que van a escucharlo, ¿cierto? Habrán escuchado el concepto de demencia senil. Y demencia senil es tener un problema cognitivo por ser mayor, por tener años. Senil significa ser añoso. Y echarle la culpa a la edad de algo que probablemente tiene otra causa es súper impreciso y nos invisibiliza. Invisibiliza la forma de poder abordar. Exacto. De hecho, muchas veces retrasa los apoyos. Ah, tiene demencia senil, entonces, claro, es que porque es viejito, porque es viejita. Sí. Entonces, dejemos estar. Dejémoslo. Si es normal. Claro. Es normal. Y no. Finalmente, esos estereotipos, esas invisibilidades, ¿cierto? Dentro de este escenario, producto de las palabras, muchas veces reduce la presencia de los apoyos para poder acompañar esa calidad de vida. Tú acuñaste un concepto, creo que es importante que lo aclaremos, el concepto de demencia. Personalmente no me gusta mucho, lo encuentro medio peyorativo, pero sé que es como el cotidiano, ¿no? ¿Podemos definir a las personas para que sepan un poco qué es eso? ¿A qué se le llama demencia? Ya. Esta fue una de las cosas que yo aprendí de Rodrigo, porque yo fui alumno de Rodrigo. Bien, pero el término de demencia es un término que todavía sigue permeando en espacios de salud.
¿ya? Pero que quiere decir la pérdida de las capacidades cognitivas. Bien, eso es básicamente. O sea, perder las capacidades comparando, ¿cierto?, con una etapa más joven de la persona, en su memoria, en su atención, en sus funciones ejecutivas, saber cómo planificar nuestro día, el cómo tomar decisiones y el mismo lenguaje. ¿Ya? Demencia viene de este latín, ¿cierto?, sin mente. Sin mente, pues eso es tan... Pero hoy en día hay un concepto que esto también lo abordo en clase y parafraseo lo que dices tú, que le hace justicia a la condición verdadera, que es un conjunto de palabras mucho más complejo, que pega poco, es una canción que pega, Sí. una mala frase, Sí. ¿ya? Que tiene poco ritmo, pero que se llama trastorno neurocognitivo, ¿ya? Pero es justamente una etiqueta que te permite ser justo con lo que ocurre. O sea, la persona no pierde su mente. Lo que va ocurriendo es que en la medida que hay un daño en las células de nuestro cerebro, que son las neuronas, se van perdiendo habilidades cognitivas. Exacto. Creo que queda muy claro, para que la gente no lo use así como, tiene demencia, tiene esto, tiene esto, Claro. otro. Tú hablabas de un concepto muy bonito que es como aceptar tu vejez. La vejez como un camino, que uno llega lleno de cicatrices, manchas, arrugas, y está bien porque viviste la vida. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? No tiene nada de malo la vejez. ¿Ya? Siempre cuando tengas las calidades de vida que vamos a hablar ahí un poquitito más. En relación a eso mismo, ¿existen algunas banderas rojas, Maxi, que nosotros podamos identificar estos cuadros de demencia o trastornos neurocognitivos que la gente puede decir, ¿sabes qué? Voy a llevar a mi papá a un neurólogo, a un geriatra, como un mensaje para que la gente esté atenta a estas pérdidas que tú dices que son sistemáticas? Ya. Vamos a volver, yo creo, a uno de los conceptos que hablamos hace poco. Si hay una persona mayor que no tiene espacios de socialización en su día, esa es una gran señal de alerta. Esa es la gran señal de alerta. O sea, si no hay una actividad, si tu padre, si tu madre se levanta y no tiene nada que hacer, y no tiene con quién compartir, no tiene con quién conversar, ese es la gran red flag de todo esto. ¿Por qué? Porque en la medida en que no se interactúa, no se utilizan estos recursos cognitivos, este lenguaje, ¿ya? Hay un concepto que nosotros manejamos en rehabilitación y en los acompañamientos de personas con necesidades de apoyo cognitivo, que son los principios de neuroplasticidad, cómo funciona el cerebro. Exacto. Y hay uno que es muy icónico, que es el úsalo o piérdelo, ¿ya? Y ese concepto yo creo que es demasiado clarificador para entender todo esto, porque en la medida en que no se usa una habilidad, esa habilidad se atrofia y se pierde. Exacto. Y en este caso, la interacción social, el conversar con otro, recluta demasiadas habilidades cognitivas, funcionales y físicas incluso. Entonces, si nosotros no tenemos interacción social, nuestro cuerpo no participa, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestras funciones cognitivas no están funcionando y nuestro bienestar emocional también va disminuyendo. Exacto. O sea, y ahí haciendo el hincapié bien preciso con lo que menciona incluso la Organización Mundial de la Salud. Esto es físico, es mental y es socioemocional. Exacto. Entonces yo creo que esa es la gran señal de alerta y es algo súper cotidiano, pero que se invisibiliza muchas veces. Uh-huh. Exacto, exacto. ¿Ya? Entonces una cosa es llegar un fin de semana a ver una tarde a tu familiar y otra cosa es una interacción diaria. Entonces, si ese familiar lo ves que no está compartiendo con otras personas, es un factor de riesgo. Exacto. La falta de socialización es un factor de riesgo de deterioro cognitivo. Otras cosas son temas de alimenticios, temas de lo más clásico que se le pierden las llaves, se le pierden las cosas, pero eso yo también creo que puede caer incluso dentro de estereotipos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando se da cuenta un hijo o una hija de que hay problemas, por ejemplo, que uno lo ve en lo cotidiano a nivel clínico, es cuando dice, a mi papá lo encontramos un día con la luz cortada y el agua cortada, porque no pagó la cuenta. Cosa que hacía rigurosamente. Y para que a uno hoy en día le corten el agua, la luz, el gas, tienen que haber pasado meses. Exacto. Entonces, esto ya nos habla, ese, por ejemplo, una banderita,
¿ya? Pero que habla de que hay algo que viene arrastrándose de meses atrás, con harto tiempo. Entonces, yo creo que ese es un buen sentido de entender los factores de riesgo, que hay señales pequeñitas que se van manifestando en el día a día, que son factores controlables también, pero que en algún momento van a explotar. Exacto. Y la idea es no llegar en el momento en que explotó, sino intentar llegar antes. ¿Y sientes que la gente de repente no quiere ver esos factores? Sí, por supuesto, por supuesto. Es como un proceso de negación, que uno lo ve mucho y tiene que hacer estos afrontamientos, decirle, pero mira, fíjate cómo funcionaba tu mamá, Sí. tu papá, y míralo ahora. Es decir, hay un declive sistemático, ya soy reiterativo con la palabra, lo que decías tú, que es evidente, pero claro, también hay un dolor emocional de darse cuenta que mi mamá ya no es tan mamá como era antes, Claro. y a la cocina no le quedaba tan rica. Yo creo que también es una clave. Sí. Una clave que no hay que desestimar y yo creo que es la gran clave. Bien, que es el evitar. Sí, es natural querer evitar dolores. Exacto, exacto. Y eso es un dolor, el ver el cambio. O sea, por ejemplo, no sé, uno ve en el día a día cosas como más emocionales, qué sé yo, ver el reel o en el Instagram, el perrito viejito y el perrito cuando era joven, y uno dice, ¡ay, no quiero que me pase! Sí. ¿Ya? Pero lleva eso ahora a tu familiar. Exacto. Y nosotros vamos a intentar muchas veces negar eso. No, si mi papá está bien. No, si está cansado, está viejo. No, yo creo que es porque hoy día pasó un mal rato. Exacto. Pero claro, cuando son malos ratos, cuando ese mal genio, cuando esa apatía, cuando esos olvidos llevan meses, el escenario tiene que ser reconocido. El tema yo creo es que luchamos también como sociedad con el estereotipo del trastorno neurocognitivo, de la demencia, sí. porque nos da miedo y creemos que la demencia es el final. Sí. Y muchas veces estos cambios, este declive, este deterioro, este perfil cognitivo que es distinto, tiene formas de ser apoyado desde etapas iniciales. O sea, es como que alguien, qué sé yo, que tuviese diabetes dijera, no, hasta aquí no me llegue. Sí, es el mismo proceso. Es el inicio de un camino que viene con baches medios extraños, que ese bache probablemente cada vez se va a hacer un poquito más profundo, pero todavía hay formas de pasarlo. ¿Ya? Hay formas de recorrer ese camino todavía. Sí. Bueno, ahí está el concepto que vamos a hablar de calidad de vida, de envejecimiento y todo ese tipo de procesos, ¿no? Maxi, yendo así como a lo cotidiano, ¿existen en Chile programas que protegen o dan cabida a estos requerimientos de apoyo que tienen las personas mayores? ¿Tenemos algo así en Chile? ¿Estamos bien, así, dedito para arriba, dedito para abajo? Yo creo, sí, voy a ser justo, estamos dedito para arriba. El tema es que tienen que tener más visibilidad. Por supuesto que a uno le encantaría que estas cosas tuvieran más recursos. Ya hay, por ejemplo, iniciativas como los programas de envejecimiento activo, ¿ya? Que son iniciativas del Servicio Nacional del Adulto Mayor, de Senama, ¿ya? Que tiene a su vez, por ejemplo, talleres muy interesantes como el uso de herramientas digitales. Gratuitos. Y que claro, el tema es ahí un estereotipo personal probablemente de la persona mayor. Y aquí voy a ser también un poco justo con eso también, de decir, ¿quiere la persona mayor reconocerse como una persona mayor que tiene que participar o que puede participar de estas iniciativas? Porque muchas veces alguien puede decir, no, esas cosas son para otras personas. Sí. No, que otra persona use ese recurso, yo no lo voy a usar, no lo necesito. Exacto, sí. Pero hoy en día, por ejemplo, el uso de los recursos digitales es una herramienta valiosísima para mantenerse activo. Sí. O sea, ese envejecimiento activo hoy en día no se entiende como un acompañamiento asistencialista de usted, pobre persona mayor, requiere mi ayuda. No, es hoy en día usted, persona mayor, tiene toda esta disponibilidad de recursos que puede utilizar para seguir manteniéndose usted autónoma, autovalente y autodeterminada, o sea, tomando sus propias decisiones. Sí. Entonces, por supuesto, lo que uno subjetivamente puede ver es que falta visibilidad de esos programas, ¿ya?
Y ahí yo creo que los profesionales de salud también tenemos una responsabilidad de mostrar más cosas. O sea, lo que haces tú con este tipo de iniciativas, con este tipo de programas, es mostrar. Y el primer gran paso de este envejecimiento, en este caso activo, es mostrar, visibilizar que existen programas, que existen plataformas, Sí. que hay espacios dentro de las comunas que son disponibles, como por ejemplo el Club de Persona Mayor, el CEDIAM, la misma municipalidad. Con sus salidas para personas mayores. Sí, hay muchas Exacto, opciones. exacto. Tú tuviste la experiencia, perdón Maxi, tú tuviste la experiencia de formarte en el extranjero, ¿ya? Fue en España. Hagamos esa comparación porque siempre es bueno, las comparaciones siempre son odiosas, pero veámoslo, ¿cómo fue? No sé si tuviste la experiencia de ver el trato hacia la persona mayor, porque a veces nos castigamos mucho y qué mejor que tú a lo mejor si tuviste esa posibilidad de verlo, si no estamos tan mal, estamos 2 puntos abajo, 0-0, ¿cómo lo viste? Sí, yo estuve en una localidad que se llama Salamanca, que es una localidad de personas muy mayores. Bien, entonces voy a hablar de ese espacio. de ese espacio, que es como hablar, qué sé yo, de Rancagua. Ya no es una gran metrópolis, pero es un espacio donde convive mucha gente. En ese escenario, yo creo que la mayor diferencia o el paralelismo que puedo establecer con Chile es que allá la persona mayor sabía a dónde ir para recibir estos apoyos. Perfecto. O sea, el concepto de ir al ayuntamiento era natural. O sea, voy a ir al ayuntamiento, que es como la municipalidad, a buscar información para qué hacer yo. ¿Cuáles son mis programas? ¿Cuáles son mis talleres? ¿Cuáles son mis descuentos? ¿Quiénes están a cargo? ¿Cuáles son las actividades? Y lo requiero. Y lo requiero. O sea, yo soy un usuario. ¿Ya? O sea, el concepto de... No soy alguien que va a recibir un beneficio, soy alguien que lo va a buscar. Y en la medida en que hay 300, 1000, 2000, 10.000 personas que van a buscar servicio, obliga a tener una oferta mucho más enriquecida. En los espacios como las plazas, cuando uno ve estas máquinas para hacer ejercicio, eran idénticas a las que están acá. Idénticas. El tema es que, a diferencia de en Chile, yo sí veía a las personas mayores utilizando esos espacios. Y sin vergüenza. Que ese tema es importante. Yo creo que el que la persona se empodere y, como tú lo decías, se signifique su valor de soy una persona mayor, ¿ya? Y está bien porque tú también lo vas a hacer y tú también lo vas a hacer y tú también lo vas a hacer y vivo mi vejez con la dignidad que eso involucra. Exacto. Exacto. Y yo creo que cuando superas esa barrera, que es una barrera que es personal. Sí, por supuesto. Y esa barrera, lamentablemente, es resultado de un constructo social. O sea, esto no va a cambiar de la noche a la mañana por arte de magia, ¿no? Es un constructo social. Pero yo creo que superando esa barrera, y lo veo con las personas mayores que son parte de mi círculo, superando esa barrera, comienza a construirse la identidad. Sí. O sea, porque la persona mayor termina asistiendo a un espacio donde ve personas en su misma situación y que no son personas mayores, comillas, con dificultades. Son personas mayores autovalentes igual que tú y que buscan compartir nuevas experiencias ahora en un espacio con un título de orientado al adulto mayor. O sea, por ejemplo, no sé, por lo que hacen en los CEDIAM, yo lo encuentro fabuloso. Sí, sí. Fabuloso. Una oferta amplísima de todo tipo de talleres y ese tipo de cosas. Y de recursos, desde apoyo, qué sé yo, desde lo jurídico, También. desde lo social, desde lo clínico, por supuesto. Pero lo que más valora en esos espacios las personas mayores no es tal vez el servicio en sí, es la red que se genera. Exacto. Entonces, yo creo que también ese es otro paralelismo. O sea, en la medida en que yo, con España, en la medida en que yo me incorporo a estos apoyos, estoy abierto o abierta a recibirlo, construyo una red que no la esperaba. Exacto. Sí. Y yo creo que eso es muy enriquecedor para la persona mayor. Ahora, programas de envejecimiento activo, programas de buen trato, en los mismos CEDIAM, en los mismos ELEAM, ¿ya? Pero claro, yo creo que también a nivel local, a nivel nacional, hay comunas que lo han hecho estupendamente, mostrando Sí. la oferta
que tiene disponible para generar programas, apoyos, actividades para personas mayores, pero hay otras comunas que están muy al debe, Sí. que hay que escudriñar Para dónde, buscar, sí. para encontrar esos apoyos. Sí, sí, concuerdo contigo. Lo importante es que hay. Hay. ¿Ya? Y la gente se puede... Vamos a dejar los links para que la gente Sí. pueda verlo, ¿ya? Y pueda un poco Sí, yo creo buscar. que hay una figura clave, trabajador, asistente social. Sí, sí. Esa es la persona indicada. Vamos a tener acá en ese mismo sillón donde estás tú una trabajadora social que nos va a hablar de los beneficios a los cuales puede optar desde un niño hasta una persona mayor, ¿ya? Sí. Sentimos que es algo que hay que visibilizar. Son articuladores de calidad de vida. Exacto. A partir de eso, ¿cómo podemos favorecer, ¿ya?, este envejecimiento activo, este envejecimiento participativo que va a golpear inmediatamente la cotidianidad, la calidad de vida y el bienestar? Un poco el título del podcast. Sí, yo creo que vamos volviendo a los mismos conceptos. O sea, superar la barrera de los estereotipos, reconocerse ya como una persona que tiene una vida por delante, que el jubilarse genera una bifurcación, o voy para allá o voy para acá, pero que el camino que se tome finalmente es una nueva ruta, es un nuevo andar. Pero en ese andar yo tengo que también reconocer qué es lo que quiero hacer. Sí. Entonces, aquí también hay mucho de todo lo que la sociedad puede aportar, pero también de cómo la persona en su fuero interno es capaz de decidir sobre lo que quiere. Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de los conceptos de autodeterminación, que eso en España lo tenían clarísimo. Yo soy un adulto, una persona mayor autodeterminada. ¿Qué quiere ser autodeterminada? Tomo mis propias decisiones sobre mi vida y las tomo de manera consciente, sin necesidad de que un hijo o una hija Exacto. me avale o no me avale. ¿Por qué? Porque yo tomo mis propias decisiones. Entonces, avanzando en eso también se abre esta oferta. Ahora, lo siguiente es que todos estos programas tienen un intertexto. Todos los apoyos tienen el mismo intertexto, que es lo mismo que hemos conversado desde el inicio: socializar. Sí. Es socializar. Esa es la clave de todo esto. El programa de envejecimiento activo, el programa de buen trato, el CEDIAM, la actividad del ELIAM, buscan exactamente lo mismo: juntar a personas. Y que en esa junta, en esa reunión, se generen vínculos, se generen relaciones interpersonales. Y esa relación interpersonal no es nada más que comunicación. Sí. Concuerdo mucho contigo. De hecho, muchas veces uno ve estos programas y la gente disfruta más que la actividad o el taller, o como le quieras poner, el hecho, el post, ¿ya? Como el tercer tiempo, digámoslo así. Pues el ágape, pongámosle el ágape. Claro, por supuesto, el estar ahí, el celebrar el cumpleaños, el, no sé, estar con su tallerista, todo ese tipo de cosas que los nutre mucho más, ¿ya? Y el poder reconocerse. Sí, ahora eso es muy curioso dentro del escenario disciplinar, porque si entendemos que ese es el trasfondo, que la actividad tiene el trasfondo de participación social y de comunicación, la excusa de esto del dominó, del bingo, Sí. nos deja en un escenario bien complicado a los profesionales de salud. Sí. Porque no estamos dando respuesta, estamos generando un entorno, perfecto, primer gran paso. Pero ese contexto potencia lo que la persona mayor está buscando como interacción. O sea, el que yo le muestre un mapamundi a una persona y le pregunte cuáles son las capitales de estas ciudades y nos aplaudamos entre nosotros, no sé qué tanto sentido va a hacer para la persona mayor, porque justamente ocurre eso, lo que mencionabas tú. Terminemos luego, porque lo que viene después es el verdadero sentido de esto. Entonces, yo creo que también tenemos que replantearnos mucho de esta famosa estimulación cognitiva. Sí, hay que Es hacer un desafío. Sí, una crítica. Ya que lo planteaste, ¿podemos separar esos conceptos de estimulación cognitiva y entrenamiento cognitivo? Sí, son sutilezas. Claro, son pequeñas sutilezas, pero para que la gente sepa un poquitito hacia dónde está apuntando cuando hace un requerimiento más técnico a lo mejor, más disciplinar, como dices tú, y una cosa más generalista para que se entienda. Sí, el entrenamiento cognitivo es básicamente la premisa de gimnasia cerebral. Y cuando se entiende el concepto de gimnasia cerebral es porque uno quiere mejorar o potenciar o, comillas, sacarle músculo al cerebro. ¿Ya? Que esa es como la metáfora. Sí. Es una metáfora muy extraña, muy imprecisa, pero es más o menos así como se plantea.
Entonces, si yo quiero hacer un entrenamiento, ¿qué voy a entrenar? Voy a entrenar mi memoria, voy a entrenar mi lenguaje, voy a entrenar mi orientación, mi función ejecutiva, mi capacidad de planificar. Eso lo voy a entrenar. Y toda persona que ha entrenado en algún momento sus músculos, su cuerpo, sabe que si yo hago 200 veces así con una mancuerna, me va a salir así un músculo gigante. Y lo estoy entrenando. Si no hago lo mismo con el otro brazo, probablemente este brazo va a quedar floppy, ¿ya? Entonces va a haber el efecto ahí de tenista, un brazo gigante y un brazo más delgado, ¿ya? Pero ese es el concepto de entrenamiento, es una habilidad que se trabaja de manera específica. El tema con el entrenamiento cognitivo es que lamentablemente no hay muchas evidencias de su transferencia en el día a día. O sea, si yo me pongo a hacer sudokus, voy a ser experto en sudokus, pero probablemente no voy a seguir siendo experto o funcional en mis actividades diarias. Exacto. Si yo practico una yenga, voy a ser experta en yenga, pero no voy a ser experto en gestionar mis recursos económicos, de gestionar mi agenda, de planificar actividades para el día de mañana. Entonces, hay un paso que le falta a ese entrenamiento. Y en el caso de la estimulación cognitiva es una excusa. ¿Ya? El nombre yo creo que es el nombre que nos genera un poco de ruido cuando nosotros como profesionales hacemos estas actividades, porque claro, uno estimaría que la estimulación cognitiva va a estimular la cognición, pero muchas veces lo que se busca con esa estimulación es la socialización. Sí. O sea, cuando lo que hemos hecho programas de estimulación cognitiva, lo que finalmente vemos es una mejora comunicativa, de socialización y de calidad de vida, porque hay un bienestar en interactuar con un otro. La memoria pasa a segundo plano, la función ejecutiva pasa a segundo plano. Pero ese yo creo que es como la gran distinción. O sea, son diferentes formas de llegar a un mismo resultado, pero yo creo que el principal desafío es conocer ese resultado. Sí. Es que finalmente son todas excusas para generar vínculos comunicativos. Perfecto. Y te voy a hacer una pregunta que tú, cuando empezamos este capítulo, lo planteaste como tu recorrido, ¿ya? Tu trayectoria terapéutica, que fue el envejecimiento en poblaciones neurodivergentes, que es un tema que, por suerte, ha sido cruzada de varios, ¿ya? Se está como visualizando. Cuéntanos un poquito qué pasa en eso. Hemos tenido varios capítulos donde hemos hablado de autismo, ¿ya? Hablamos, no sé, de chicos con algún cuadro sindromático, pero ellos, igual que nosotros, tienen su trayectoria de vida. ¿Qué pasa con esta población? Sí, es súper curioso lo que ocurre y yo creo que volvemos también al concepto de origen, temas de trayectoria. Ya tuve la posibilidad antes de entrar acá contigo en la entrevista de ver la participación de Antonella, ¿cierto? Sí. La fonoaudio, la colega, sí, que habló sobre autismo. Les recomiendo ver ese capítulo porque es muy interesante, muy clarificador. Bien, pero hay que entender lo siguiente, que esa persona dentro del espectro del autismo, de esa persona autista o de una persona con discapacidad intelectual, no siempre va a ser niño. Exacto. No siempre va a ser un joven, que de hecho está dentro del lenguajeo cotidiano los jóvenes, sí, con estas condiciones. Van a envejecer y ya están envejeciendo y envejecieron. De hecho, envejecieron. Envejecieron, sí. Son personas mayores. El tema es que cuando uno entiende que el proceso de envejecimiento y la vejez es el resultado de las experiencias de vida durante toda esta trayectoria, durante todo este curso de vida, ahí es donde están las diferencias gigantes que van a marcar una forma distinta de poder envejecer. O sea, si hacemos una suerte de estereotipo también de formas de envejecer, una persona va al colegio, va después a la media, después va a formarse en un centro de formación técnica, en la universidad, etc. Se pone a trabajar, se casa, tiene hijos, tiene su casa, sigue trabajando, envejece y se jubila. La pregunta es, esa experiencia, trayectoria de vida, esa experiencia de vida de las personas con neurodivergencia, ¿es esa? ¿Es la misma trayectoria? Y no. Las relaciones sociales son menos. La cantidad de amigos o de amigas que hacen en su curso de vida es radicalmente distinta e inferior. El acceso a la educación es distinto.
Los puestos laborales ni hablar. No, gran tema ese. Yo creo que ahí podría, ¿cierto?, desarrollar ese tema en algún momento, que es un deber Sí. de poder mostrarlo. O sea, una cosa es tener una ley que favorezca o que promueva esto, y la otra cosa es que se concretice. ¿Y cómo se lleva a cabo? ¿Y cómo se lleva a cabo? O sea, entonces, tengo una persona que durante su curso de vida ha tenido menos amistades, menos relaciones sociales, menos oportunidades educativas o de formación. Que un elemento trascendental en la vida de cualquier ser humano es el trabajo, Sí. ¿ya? Que se ha visto mermado. Y además, la vida independiente, la vida autónoma, la toma de decisiones sobre tu propia vida no está. El proceso de envejecimiento no esperemos que sea en las mejores condiciones. Eso es una realidad. Yo he tenido la oportunidad de comentarlo también en espacios mucho más académicos, con otros conceptos, pero el ejemplo es el mismo. ¿Qué pasa cuando una persona que hoy en día es mayor, ¿ya? ¿Qué pasa con esa persona cuando egresó de la escuela especial? Sí. No fue a trabajar, probablemente. El porcentaje de personas con condiciones neurodivergentes asociadas principalmente a discapacidad intelectual que tuvieron la oportunidad de trabajar es mínima. Sí. Entonces lo que hicieron fue llegar a su casa. Y recordemos este concepto que hablamos hace unos minutos: úsalo o piérdelo. Entonces las habilidades que le costó tanto desarrollar durante esos 25, 28 años de su vida, ya no tiene un espacio donde poder ejercerla, donde poder mostrarla, donde poder usarla y mejorarlas. Por lo tanto, se va a perder. Y pasa así muchas décadas, sin una actividad significativa. Pero hablemos de actividades significativas, Sí. no ir a un taller, No. taller una vez a la semana o con una terapia una vez a la semana. No, una actividad significativa, demandante, como la que tiene el neurotípico o la persona... Sí. ¿Ya? Entonces, esas trayectorias de vida merman en el proceso de envejecimiento. Te voy a dar un dato súper curioso, pero que refleja esto. Las personas con síndrome de Down, 6 veces más prevalente el desarrollo de enfermedad de Alzheimer que en la población general. Hablo de la persona con síndrome de Down porque es lo más característico que tenemos en el imaginario sobre discapacidad intelectual. 6 veces más prevalente. Por supuesto que algo tiene que ver el factor genético, cromosómico de la misma trisomía. Pero otro factor que hoy en día está muy en boga es justamente el estilo de vida, lo que se conoce clínicamente como el factor bioconductual. Si nuestra vejez es el resultado de nuestras experiencias de vida, hay un proceso de envejecimiento también en muchas de estas personas que es por ausencia de esas experiencias de vida. No, concuerdo. De hecho, mira, ahora estamos justamente terminando una tesis con una estudiante de Alzheimer y Down, ¿ya? Porque hay mucha evidencia. Y en relación a eso, Maxi, la gente, el geriatra, ¿ya?, ¿es consciente de ese proceso? ¿Existe una visualización? Y te lo pregunto intencionalmente porque yo sé que es una cruzada tuya personal, ¿ya? ¿Existe una geriatría diferente para esta población? La lógica diría que tendría que existir. Exacto. Mi experiencia en ese ámbito me da luces distintas. Y yo creo que eso es parte de... Esa fue una arista, un camino que logré identificar. Que no necesitamos cosas especiales. Exacto. Es lo que ya hoy en día existe como buenas prácticas a nivel geriátrico, pensando en este conjunto de profesionales que trabajan con personas mayores, ¿ya?, que esas buenas prácticas se lleven a la población con estas divergencias. No hay que inventar la rueda. No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que probablemente se está esperando esa nueva rueda. Como la rueda cuadrada de Kiko, Sí. que a todo el mundo le llamó la atención cuando Kiko quería la pelota cuadrada. Pero lo que hoy en día se tiene que lograr es generar esa inclusión dentro también del acceso a las prestaciones de salud. O sea, no necesitamos un fonoaudiólogo, una fonoaudióloga especialista en geriatría en discapacidad intelectual, ¿ya? Porque eso es atomizar una mirada y enfocarse y patologizar aún más. Lo que se necesita es ese fonoaudiólogo, esa fonoaudióloga que se dedica al trabajo con personas adultas, sepa también que puede trabajar con estas personas con
cursos de vida y condiciones neurodivergentes de igual manera. A lo mejor no está publicado el artículo de cómo se hace, pero hoy en día sabemos que en la medida en que tenga una actividad cognitiva desafiante, en que tenga oportunidades de socialización, en que tenga experiencias comunicativas, eso es lo que genera el mantener y desarrollar y seguir desarrollando, por supuesto, sus habilidades. Y lo mismo va a ocurrir en un escenario mucho más clínico o mucho más médico. O sea, este geriatra que uno esperaría especialista en personas mayores en situación de discapacidad intelectual, no va a ser tan necesario en la medida en que los geriatras, los psiquiatras, las neurólogas sepan que va a llegar ese usuario, va a llegar ese paciente y que lo único que tengo que considerar es una adaptación tal vez en la forma mía de expresarme como clínico, en alguna prueba de evaluación específica, que eso sí, por supuesto que es determinante, pero el acceso a la prestación tiene que ser igual. Perfecto. Y yo creo que esos son escenarios que nosotros también tenemos que trabajar desde esta mirada clínica. O sea, que la inclusión la podemos efectuar. Incluirse no es solamente entrar a un colegio regular o entrar a un puesto de trabajo en una empresa. Incluir es tener la igualdad de acceso también a los servicios. Y esa igualdad no requiere de especialistas, requiere de una actitud. Eso es lo que tiene que cambiar, es la actitud. Así como los profesores y los docentes en la escuela regular han hecho ese ejercicio y lo siguen haciendo, los profesionales que acompañamos esto desde una manera mucho más clínica, tenemos que hacer también ese esfuerzo y tenemos que ser punta de lanza de eso, tenemos que ser el ejemplo. Sí, concuerdo contigo. Entonces, una última pregunta que me surgió, ¿ya? Puede ser difícil, pero quiero tu opinión porque me gusta cómo lo vas desarrollando. ¿Qué opinas de los establecimientos de larga estadía de las personas mayores? ¿Ya? Porque una temática compleja, el decidir, voy a agarrar a mi mamá, voy a tomar a mi papá y lo voy a llevar a este lugar. ¿Cuál es tu visión ahí? Porque hay muchas opiniones encontradas, hay muchas emociones de por medio, pero creo que era importante hacerte esa pregunta, Maxi. Yo creo que en la medida en que exista una forma de entregar un apoyo, ¿ya? Y por apoyo estoy hablando de una prestación de un servicio de salud, un acompañamiento de un trabajador social o de una persona que se encargue, qué sé yo, de ver aspectos más jurídicos, porque también hay necesidades, derechos que tienen que ser ejercidos en esa etapa. Yo creo que en la medida en que estén disponibles esos servicios va a ser beneficioso. El contexto donde se dé, eso es tremendamente variable. Sí. A mí lo que me encantaría hoy en día es que se sigan reforzando las buenas prácticas en estas instituciones. O sea, hoy en día hay lineamientos. Hoy en día a nivel de gobierno, a nivel de Estado, se trabaja por mejorar la prestación de los servicios dentro de esas instituciones. Yo no soy partidario de erradicarlas y que esté todo el mundo en una ciudad dementia friendly, ya así como amigable con las personas con demencia. No, porque eso también es utópico muchas veces para nuestra realidad. ¿Ya? Pero sí que la calidad del servicio que se brinde sea respetuoso, sea basado en los derechos, sea accesible, no solamente accesible dentro de lo económico, sino que sea accesible, que haya profesionales, personas de apoyo que tengan la intención de ejercer un buen cuidado de esa persona. Yo creo que en eso es lo que tenemos que avanzar. Y avanzar de manera robusta. O sea, en no solamente tener una persona mayor calentita, bien vestida y con 3 comidas al día. Exacto. Es que tenga la posibilidad de seguir desarrollándose. O sea, hay una dimensión de este concepto hermoso que es la calidad de vida, que es el desarrollo personal. Y el desarrollo personal es un derecho durante todo el curso de vida. Exacto. Entonces, ¿por qué evitar el desarrollo? ¿Por qué tener el estereotipo de ¿para qué le voy a enseñar cosas nuevas si se le va a olvidar? Es que esa no es la esencia. La esencia es brindar una experiencia de desarrollo. Si se logra consolidar en este sistema de memoria, eso es cuento aparte. Claro. Pero es brindar una experiencia respetuosa, cariñosa. Sí. O sea, usted, en el público que a lo mejor no es profesional de la salud, se moriría cuando uno empieza a leer en las guías clínicas de estos grandes profesionales que en esas guías no solamente aparece el aspecto hipertécnico, sino que aparece palabras como cariño y amor. El cuidado respetuoso, cariñoso
hacia esa persona. Que uno pensaría que ese es el desde, digamos. Exacto. Pero hoy en día tiene que ser declarado porque la idea es que sea parte de nuestras prácticas. Y lo otro es que yo creo que también Chile tiene que consolidar una mirada sobre la vejez, que es una mirada cultural. Sí. Aquí, por ejemplo, no sé, experiencias como en Canadá. Los canadienses saben Sí. culturalmente que una vez que se jubilan, está la opción de irse a una residencia Exacto. y lo van a pasar chancho. Sí. Es súper curioso eso, porque no es que se vayan a encerrar, pero es el entender la prestación de servicio está tan bien declarada que no es malo No. entrar a una residencia, todo lo contrario. Ahí están estos micropueblos de personas Sí, mayores donde sí. van a comprar, van de shopping, van... Y muy accesible, además. Y todo muy accesible, Exacto. con resguardos, por supuesto. Pero en la medida en que yo creo que Chile entienda o definamos colaborativamente qué queremos con nuestra vejez, yo creo que es un gran paso que hay que dar. Claro. Lo queremos entender desde una mirada mixta de favorecer, seguir favoreciendo la autonomía, la autovalencia de esta persona, pero también tener una alternativa de apoyo concreto en una institución, o queremos todo muy comunitario, donde la persona esté donde esté, reciba el apoyo. Esas son miradas que hay que construirlas. Pero yo creo que son conversaciones donde la participación activa de la persona mayor con voz tiene que ser escuchada. Sí, totalmente de acuerdo contigo, que no dependa de buenas voluntades, que pareciera que todavía estamos ahí en ese acto de fe. Y que no dependa de buenas voluntades de jóvenes que no han tenido la experiencia de la vejez. Exacto, exacto. Bueno, te quiero agradecer, Maxi. Muchas gracias por haber venido. Una gran conversación. Va a aparecer tu nombre y tu red social. Si quieres, tú mismo la puedes decir ahí. Si te quieren contactar para hacer alguna charla. ¿Estás disponible para eso, cierto? Si alguna universidad o alguien quiere que Sí, tú por lo hagas, supuesto. ¿ya? Uno ya vive de esto. Así que Entonces ahí aparece tu mail de mi contacto, correo. maximiliano.gaete@gmail.com. Sí. Y muchas gracias por venir. También van a aparecer ahí nuestras redes sociales para que nos vayan siguiendo en nuestro podcast, tanto el canal de YouTube como Spotify. Y bueno, y un gusto haberte tenido. Espero te hayas sentido bien y muchas gracias por toda la información que nos diste. Muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo también por esta entrevista. Gracias, Max.